Comunidad Roca Eterna. Vamos a meditar en el Salmo número 34. Salmo 34 dice: Salmo de David cuando fingió estar demente ante Abimelec, por lo cual éste lo arrojó de su presencia. Si ustedes tienen la NBI o alguna otra versión que traduce literalmente del original, van a encontrar que a la izquierda, arriba, en algún lado, aparece Aleph, Bet, Gimel, Dalet, etc., las letras del alfabeto hebreo. Este es un salmo acróstico. Acróstico significa que cada primera palabra de cada versículo comienza con una letra del alfabeto. Por eso este salmo tiene 22 versículos, porque el alfabeto hebreo tiene 22 letras. Lo mismo pasa con el Salmo 18, que también es un acróstico, tiene 22 versículos que corresponden con las 22 letras del alfabeto. Tiene una particularidad, y es que en ambos falta la B corta y ahí está 2 veces la P. El Señor sabe por qué hace esas cosas, pero nos muestra la poesía que Dios pone dentro de su palabra. Y David era muy afecto a escribir en forma de poesía. Por eso es que este salmo, que dice que él escribió cuando fingió estar demente ante Abimelec. ¿Y por qué David estaba ante Abimelec? Porque había huido de Saúl, su perseguidor. David, buena parte de su vida, la pasó mal a manos de Saúl, el rey que lo precedió y que generalmente lo perseguía, porque el corazón de Saúl no era recto delante de Dios. Hay 8 salmos que David escribió en distintas ocasiones en que Dios lo libró de la mano de Saúl. No sé bien cuántos salmos escribió David, pero fueron una cantidad, y él dedicó 8 para hablar de la liberación de Dios frente a la persecución de Saúl. Esto nos demuestra que para David la persecución que sufrió fue algo importante en su vida. Pero David no permitió que esa persecución se transformara en el centro de su vida. En muchos salmos, David dice: sí, este loco me tuvo a mal traer. Este loco me persiguió, casi me mató. Pero David escribió muchos más salmos dedicados a alabar a Dios, a exaltar a Dios, a proclamar las maravillas de Dios, que a hablar de Saúl, que era su perseguidor. Y esto es un ejemplo muy importante para nosotros, que las bondades de Dios, su provisión y sus maravillas ocupen siempre un lugar central y mucho más importante que nuestros problemas. No debemos minimizar nuestros problemas. Dios entiende nuestros problemas. Dios se ocupa de nuestros problemas. Pero el centro de nuestras vidas tiene que ser Dios y su grandeza, y no la grandeza de nuestros problemas. Por ahí siempre se dice que cuando le decimos a nuestros problemas
cuán grande es Dios, en vez de decirle a Dios cuán grandes son nuestros problemas, entonces los problemas se achican. Y eso es lo que Dios quiere, que en todo momento lo único grande, tremendo y maravilloso en nuestras vidas sea Dios. No las personas, no las circunstancias, no las cosas que pasan. Comienza David este salmo que lo escribió después de que casi pierde la vida a manos de Abimelec. Y cuando nosotros leemos Abimelec, ¿qué idea nos da? Bueno, para consuelo de ustedes, a mí no me da ninguna idea, una palabra ahí que no significa nada. Pero cuando uno empieza a estudiar y a escarbar, vemos que Abimelec era el rey de Gat. Y Gat, ¿quién salió de Gat? Goliat. Entonces David, cuando fue a Gat, fue a la tierra de Goliat. Cuando la gente empezó a decir, mirá, este es David, el que mató a Goliat, seguramente que el rey dijo, ¿cómo? ¿Quién es este? Y se le complicó la vida a David. Y se tuvo que hacer el loco, porque dice que fingió estar loco. Este sí que se hizo el loco para pasarla bien. Los estudiosos dicen que había una creencia en aquel momento que el que mataba a un loco, el espíritu de locura se agarraba hacia el matador. Por eso quizás Abimelec no lo mató. No sabemos con exactitud. La cuestión que David se tuvo que fingir loco para poder salir con vida de esa situación. Y cuando él escribe de esa situación, no comienza hablando qué tremendo fue esa batalla, qué mal que la pasó, qué humillante que fue para un rey tener que fingirse un loco y andar ahí arrastrándose, babeándose, sino que lo primero que dice, ¿qué es? Bendeciré al Señor en todo tiempo. Mis labios siempre lo alabarán. Es fácil bendecir a Dios y alabarlo cuando las cosas marchan bien, cuando los negocios prosperan, cuando tenemos buena salud. Pero acá David dice, bendeciré en todo tiempo, aun cuando esté en peligro de muerte. Dice, mi alma se gloría en el Señor, lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos a una su nombre. David hace un llamado al pueblo de Dios a la alabanza, a la adoración, a exaltar y engrandecer su nombre. Y dice luego, busqué al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Radiantes están los que a Él acuden, jamás su rostro se cubre de vergüenza. Cuando buscamos al Señor nos libra de todos los temores que normalmente muchas veces tenemos. ¿Y qué dice que pasa con los que acuden a Él? Están radiantes. Este versículo siempre me ha llamado mucho la atención y ha desafiado mi fe. Dice, radiantes están los que a Él acuden, jamás su rostro se cubre de vergüenza. Entonces, cuando yo no estoy radiante, ¿qué significa? Que no estoy buscando adecuadamente a Dios. Quizás me estoy apoyando en mis propias fuerzas, quizás estoy dejando lugar al desánimo,
quizás estoy dejando que mi fe flaquee. Pero cuando realmente acudo a Dios, cuando le busco de corazón, dice que estaré radiante. Y él dice, este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. ¿Quién clamó al Señor y él lo oyó y lo libró de sus angustias? Este pobre. David reconocía que en sí mismo era pobre. No sé si decir un pobre desgraciado o qué adjetivo agregarle, pero él decía, este pobre clamó y el Señor lo oyó. Y hay un pasaje en 2 de Corintios que dice que tenemos un gran tesoro dentro nuestro. Pero ¿qué pasa con ese tesoro? Lo tenemos en vasos de barro. ¿Y para qué dice la palabra que tenemos el tesoro en vasos de barro? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no nuestro. Entonces, nuestras debilidades, nuestros fracasos, nuestra incompetencia, ¿es un problema o es una bendición? Dependerá de nosotros. Si nos apoyamos en nosotros mismos, las limitaciones van a ser un problema. Si nos apoyamos en nosotros mismos y confiamos en nuestros propios recursos, nuestras debilidades van a ser un problema. Pero si confiamos en Dios, entonces, Pablo dice en otro pasaje, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero dice soy fuerte porque el poder de Dios opera en mí. Entonces, la ventaja no es ser vasos de barro, la ventaja no es ser débiles, sino que siéndolo, nos apoyemos en el poder de Dios. Que siendo débiles, nos transformemos en canales para que el poder y la suficiencia de Dios corran a través nuestro. Y este es el desafío que Dios nos da, que seamos vasos de barro, que seamos débiles, para dejar lugar a su poder y a lo magnífico que Él es. Y dice el versículo 7 de este salmo, el ángel del Señor acampa en torno a los que le temen, a su lado está para librarlos. Alguien, en forma quizás un poco poética, ha dicho que el ángel de Dios estaciona su casa rodante delante de los que le temen. Como que el ángel de Dios se viene a vivir cerca de quienes tememos a Dios. En la Biblia se nos presentan muchos pasajes donde aparecen los ángeles. Y tenemos que distinguir, para no confundirnos, que muchas veces la Biblia habla de el ángel de Jehová, y cuando dice el ángel de Jehová, se refiere a Dios mismo, que de alguna manera se manifiesta a la persona. Pero también habla de los ángeles, seres creados, ministros de Dios, y que Dios envía para distintas funciones, como envió a sus ángeles cuando iba a nacer Jesús. Fueron ángeles, fueron criaturas creadas, espirituales, que hablaron con los pastores.
no fue Dios mismo, como en el caso, por ejemplo, de Gedeón, que cuando dice el ángel de Jehová, se interpreta que no era un ángel como estos otros, sino que era Dios mismo, que se estaba manifestando ahí a Gedeón. Y el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor para librarnos, para protegernos y para cuidarnos. Lo que tenemos que entender es que no siempre esa protección y ese cuidado resultan como nosotros humanamente pensamos que tiene que suceder. En Génesis capítulo 32 encontramos una historia muy interesante de un ángel que luchó con Jacob. Y el ángel luchó toda la noche hasta que llegó el alba. Y Jacob le dijo al ángel: no te voy a dejar hasta que me bendigas. Y cuando uno piensa en una bendición, no tiene generalmente en mente la idea de la bendición que recibió Jacob. Porque ¿cuál fue la bendición que dice ahí en Génesis 32 que recibió Jacob? Que se le dislocó el muslo, quedó rengo. Y siempre tendemos a pensar que una renguera es una discapacidad. Pero en el caso de Jacob, la discapacidad fue la bendición que Dios le dio. Porque nos muestra la Biblia que hasta ese encuentro Jacob confiaba en sus fuerzas. Era una persona que hacía todo por sí mismo. Y a partir de ese encuentro con el ángel, al quedar rengo, tuvo que ir más despacio. Creo que muchos necesitarían tener un encuentro con ese ángel. Tuvo que caminar más despacio y depender de la bendición de Dios más que de su propia fuerza y de sus propias habilidades. Y cuando preparaba este mensaje, y el Señor muchas veces tiene eso, que nos da un mensaje y nos dice, bueno, ahora tenés que creerlo. Y yo cuando llegaba a este versículo 7 y dice, el ángel del Señor acampa en torno a los que le temen. Y yo decía, Señor, pero así voy a predicar este versículo, porque me van a preguntar, ¿y dónde estaba el ángel de Jehová cuando te caíste? Y el ángel de Jehová estaba cuidándome para que no tuviera otras consecuencias más que simplemente una muñeca fracturada. Que todavía no sé bien cómo, pero Dios va a usar para su gloria. Sea obrando en mi carácter como lo hizo en Jacob, o sea glorificándose de la manera que Dios elija. Pero aún en el suelo y muerto de dolor, le dije a Diane, a los que amamos a Dios, todo ayuda para bien. A veces es más fácil creerlo y a veces es más fácil decirlo que creerlo, pero siempre es cierto. Casualmente, cuando yo me caí, me resbalé ahí tontamente. No es que sea tonto, sino que a veces cometo alguna tontería aisladamente. Sí, por las dudas. Hacía 10 minutos que Marcos, ahora lo dije bien, se había ido de casa. Me hizo acordar ese pasaje donde un profeta cuando se va, al otro lo agarra un oso
y lo mata. Bueno, a mí no fue tanto, pero 10 minutos después que Marcos se fue, me pasa esto. Pero justo en el desayuno habíamos estado hablando de cómo Dios muchas veces hace cosas que no entendemos, pero las hace para su gloria. El pastor Marcos, cuando tenía 23 años, ahora tiene 32, le vinieron cálculos a la vesícula. Y él no podía entender mucho cómo a esa edad ya tenía cálculos a la vesícula. Pero estaba internado con suero en un hospital y estaba en conflicto con Dios. Porque después de predicar y ver cómo Dios hacía milagros a través de su ministerio, y él estaba ahí en una cama en el hospital con los cálculos en la vesícula. Y dice que en determinado momento dijo, no, esto no es para mí, y con una mano agarró el suero y con el circuito, pasándole suero, en vez de ese, ¿cómo se llama? Ese soporte que tiene el suero, natril, no sé cómo se llama, bueno, lo descolgó de ahí y lo tenía en la mano así levantado, y con ese suero y el circuito conectado, iba por las camas, oraba por los enfermos, y varios fueron sanados, y se levantaron y se fueron. Pero él se fue después de pasar por el quirófano. El mismo Dios que lo usó para sanar a otros, no lo sanó a él. Y ese mismo testimonio lo he escuchado de varios pastores que tienen el don de milagros. Muchas veces Dios nos utiliza para hacer un milagro a favor de otro y no lo hace a favor nuestro. Eso nos muestra que Dios es soberano en lo que entendemos y en lo que no entendemos. Lo que tenemos que saber es que el ángel del Señor acampa en torno a los que le temen, a su lado está para librarlos. Y dice el versículo 8, y con esto voy a terminar, prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en Él se refugian. Teman al Señor ustedes, sus santos, pues nada les falta a los que le temen. Creo que este versículo es muy adecuado para edificar nuestra fe. Estamos en un tiempo en que el mundo está dominado por el temor. Esto del virus ha llenado de temor a muchos, quizás a otros les ha servido para hacer negocios, pero evidentemente que ha distorsionado el mundo, ha creado caos económico, financiero, familiar, de todo tipo. Y quizás este es el momento que Dios nos preparó a nosotros, sus hijos, para que brillemos. Que mientras el mundo no habla de otra cosa que este virus, que no sé quién le puso corona, pero es increíble el nombre que le han dado, nosotros debemos estar preocupados por la corona de vida que Dios nos da y no por el coronavirus. Cuando ahí en el libro de Daniel vemos a los 3 amigos de Daniel que fueron echados en el horno de fuego, los soldados que los tiraron en el horno murieron quemados, pero los 3 amigos de Daniel salieron sin ningún daño. En medio de todo el caos, en medio de toda la confusión, Dios cuidará de sus hijos. No podemos decir que ninguno de nosotros quizás se enferme o no, eso lo sabe
el Señor y lo dispone en su soberanía. Yo creo que Dios cuida de sus hijos, creo lo que dice acá, que Él nos protege, que Él nos guarda. Nosotros tenemos que ser responsables en nuestras acciones, pero confiar absolutamente en Dios. Pase lo que pase, sabemos que el ángel está a nuestro alrededor para cuidarnos. Y este es el momento para que brillemos, que como hijos de Dios traigamos paz en medio de la incertidumbre, traigamos consuelo en medio del dolor y traigamos calma en medio de la desesperación que le ha entrado al mundo. Dice la Biblia que una luz no se esconde, sino que se pone en un lugar alto para que brille. Pues este es el momento que Dios nos llama a brillar, como hijos que confían en su Padre, como hijos que están seguros en los brazos de Dios y que saben que, como decíamos al principio, el que habita a la sombra del Omnipotente morará, ¿cómo es que dice? Bajo la sombra. Morará al abrigo del Altísimo.